trabajar, vamos a comenzar a platicar un poco, comencemos a hablar nosotros, pues donde nos habíamos quedado en la clase anterior, que hablábamos del derecho corporativo estatutario, pues que es un derecho muy importante, surge en la Edad Media, ¿verdad? Recordémonos que lo que habíamos hablado en la clase anterior, que en la época feudal, pues había los reinos, la organización administrativo-política de los países, sobre todo el Reino Unido, sobre todo Portugal, España, Italia, Francia, Holanda, que eran los países fuertes de Europa, estaba conformado por un feudo. Ese feudo pues, estaba conformado por una monarquía y esa monarquía estaba dividida en feudos. Y los feudos, en los feudos estaba prohibido el comercio. Se prohibía el comercio porque se consideraba como un acto deshonroso, era algo deshonroso. Entonces, esta burguesía naciente se fue formando, esta burguesía, y fue creándose de forma paralela a lo que es de forma clandestina, a espaldas de los señores feudales y Vic, esperando, realmente, ¿sí? disculpe, lo de la asistencia está mal, no se puede colocar el nombre. Ya no se puede. Bueno, ¿saben qué? Voy a terminar de dar clase y terminando de dar clase ya les mando un link más adecuado al chat de WhatsApp para que pues, se apunten ahí, ¿les parece? Porque si no vamos a perder tiempo. Bueno, Está bien. entonces, en la edad, pues les decía eso porque en esta época, pues, salió una burguesía naciente, que era una gente que comenzó a realizar el comercio a espaldas, con alianza de la monarquía, y comenzaron a realizar actividades económicas de comercio a espaldas de la monarquía, y estas personas trabajaban, se organizaron en algo que se llamaba corporaciones, por eso se llama derecho corporativo estatutario. Ellos realizaban sus actos de comercio, los generaron a través de algo que se llama el common law, la costumbre, y fueron recogiendo una serie de estatutos de esas costumbres y fueron creando una normativa. Esa normativa es la que se le denomina como derecho corporativo estatutario, y dentro de esa normativa que juzgaba era un cónsul, hubo una jurisdicción, aquí se dan los primeros tribunales en materia mercantil, aquí nacen los primeros tribunales de materia mercantil y derecho corporativo estatutario al organizarse una jurisdicción que pues, impartía justicia, y también adicionalmente a esto se generaron figuras aquí como la letra de cambio, como las sociedades mercantiles, el contrato de seguro, el registro mercantil, y aquí un aporte, creo que el más importante, es que nace con autonomía el derecho mercantil. El derecho mercantil a partir de aquí se constituye en una disciplina autónoma, ¿sí? Entonces, el derecho mercantil se vuelve una disciplina autónoma, y a raíz de eso, pues, a partir de ahí podemos hablar de un derecho mercantil con autonomía, un derecho mercantil como una ciencia, como una ciencia dogmática de carácter sustantivo. Bueno, en la época moderna, pues, a raíz de esto también, surgimiento del descubrimiento de América, como consecuencia del expansionismo mercantil europeo, tratando de buscar nuevas rutas hacia las Indias, pues las pretensiones de España, Francia, Inglaterra y Holanda eran buscar nuevas rutas, y tratando de encontrar esa carrera, pues nos damos cuenta que España descubre América, ¿verdad? España descubre en 1492, Colón descubrió América. Es un dato muy importante que debemos de tomar nosotros en mucha colación a ello. Es importante establecer que Napoleón, Napoleón, el emperador Napoleón, en Francia, terminó con la monarquía francesa, terminó con una monarquía que era un poco injusta, que violaba derechos humanos, que era una monarquía que vivía en opulencia, y el pueblo francés vivía en mucha pobreza, había mucha pobreza. Entonces, por eso hizo que se levantaran en armas, derrocaron a la monarquía. Luis XVI creo que fue el último, no recuerdo muy bien. Y aquí surgió el primer código de comercio de la historia, aquí en el Imperio Napoleónico. Surgió el primer código de comercio, eh, el derecho mercantil dejó de ser una ley clasista, solo de comerciantes, entonces ya se comenzó a aplicar en relaciones intersubjetivas para personas comerciantes y no comerciantes, ¿verdad? Ya no interesaba solo que fueran comerciantes, o sea, se aplica el derecho como el derecho comercial actual, ¿verdad? De comerciantes y no comerciantes.
¿Cuál es la situación del derecho mercantil actual? Pues la situación del derecho mercantil actual, pues actualmente nosotros tenemos que, cuando se habla de derecho mercantil, se le vincula, se le relaciona de alguna forma con el sistema capitalista. Eso ha denominado que el derecho mercantil sea un derecho de sistema capitalista, porque se ha desarrollado a la raíz de la doctrina liberal que pregona la libertad individual y libertad de comercio, la libertad de oferta y demanda, ¿sí? Y a la primera mitad del siglo XX y final de la segunda etapa del mismo, se limitó esa autonomía de la voluntad con base a la libre contratación. Hay una libre contratación, se contrata en masa y nos vamos a dar cuenta nosotros por qué se limita la autonomía de la voluntad. Primero hay que recordar y establecer y determinar que el principio de autonomía de la voluntad es un principio de contratación en materia del derecho civil, el cual se desprende que los sujetos contractuales pueden establecer pactos, estipulaciones, donde ellos deciden cómo van a otorgar su voluntad. Si voy a comprar una casa, ¿cómo la voy a comprar? ¿La voy a comprar al contado? ¿La voy a comprar a plazos? Cómo voy a obtener el crédito, ese tipo de estipulaciones, cómo voy a obtener, si me van a dar la plena propiedad, me van a dar en uso, etcétera. Compacto de reserva de dominio, si lo voy a comprar de tracto único o un solo pago, ese es el principio de autonomía de la voluntad. Pues aquí con esto de la libre contratación, pues se ha limitado un poco porque el derecho mercantil es un derecho en donde regularmente los contratos mercantiles son contratos que se dan en masa, a gran escala, y fundamentalmente se dan a través de los contratos tipo o contratos de adhesión, que son contratos que vienen en formularios en donde el sujeto que contrata o que compra un bien no tiene mayor cosa nada más que adherirse. Yo voy a comprar algo a un supermercado, simple y sencillamente tengo que adherirme al precio que me están ofreciendo y no puedo discutirle al vendedor del supermercado que me baje el precio. Si fuera a un mercado, pues ahí lo podría. Voy a comprar, por ejemplo, un servicio de televisión vía satélite, me dan un contrato preadaptado y no puedo discutir las estipulaciones de ese contrato, no puedo discutirlas. Adquiero una tarjeta de crédito, en el contrato de tarjeta de crédito, me dan un formulario lleno con una letrita así pequeñita. Yo no puedo discutir con el banco cuánto me van a ganar de interés, ni cuánto tiempo voy a tener para pagar el monto del crédito que se utilice con la tarjeta. Por eso es que se limita de esa forma. No sé si tenemos alguna duda de lo que hemos visto al momento. ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Bueno, en el siglo pasado es que existió algo que era la contrapartida del capitalismo, que era el comunismo, y la contrapartida del comunismo nos deja enseñar y mostrar que en el bloque socialista, que era el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba formada por muchas repúblicas como Ucrania, como Croacia, eh, varios países, inclusive la Yugoslavia, eh, esos países del bloque socialista pues tuvieron que desintegrarse a raíz de que en la Unión Soviética pues ocurrió un desastre nuclear de Chernóbil, donde la Unión Soviética tuvo que invertir millones, ¿cómo? ¿Escuchan? ¿Se me escuchan? Philip, Sí, Lick, perfecto. Tuvieron que invertir mucho dinero, millones de millones, no me recuerdo ahorita la moneda, creo que la moneda las liras, creo que era la moneda de Rusia. Y tuvieron que invertir mucho dinero y entonces el sistema socialista colapsó y la Unión Soviética no quedó más que pues, deshacer esa federación que tenía y hoy solo queda la Federación Rusa dentro de ese sistema. Y entonces la Unión Soviética sí, el sistema socialista tenía una intervención muy fuerte en el comercio. Entonces, la intervención que tenían en el comercio es que limitaban el comercio y entonces ahí en esos países socialistas no iban a permitir la libertad de comercio, no iban a permitir que existiera una burguesía, que existiera el capitalismo, que existiera gente poderosa económicamente. Una clase oligarca no había en esos países. Entonces, había un intervencionismo estatal. La Unión Soviética intervenía en las relaciones comerciales en estos países socialistas. Eso sucede hoy en día en Cuba. Sucede en Cuba. Sí, sucede en Cuba. El sistema no colapsado, a pesar de que ese país está realmente en una economía bastante deprimente, ¿verdad? Y la situación económica del pueblo cubano es realmente una situación bastante de pobreza notoria. Entonces, se plantea hoy mismo, ahora mismo, que retirar al Estado como sujeto comerciante y que en el desarrollo del comercio no hayan monopolios ni privilegios,
y adoptar la legislación nacional a una práctica de economía mundial globalizada. ¿Qué es eso de los monopolios? Los monopolios son como los que tenía la cervecería centroamericana con su cerveza, que solo ellos producían cerveza, el monopolio que había de la televisión nacional, el monopolio que había del gas también, ¿verdad? Por mencionar algunos. Y actualmente, por ejemplo, en México, Televisa durante muchos años fue la única televisora, el único bloque televisivo de México, ¿verdad? O sea, el que informaba, tenía ese monopolio. Bueno, ¿qué es prácticamente adoptar la legislación a la práctica de una economía mundial globalizada? O sea, ¿qué entendemos por eso? O sea, la globalización, fundamentalmente, pues es un proceso de naturaleza histórica, que su objetivo es lograr la integración de todos los países del mundo, ¿sí? En los ámbitos, que haya una uniformidad y una sola legislación, una sola normativa en materia política, en materia económica, en materia social, en materia cultural, en materia tecnológica, y que eso convierta el mundo, que el mundo tiene que estar interconectado globalmente a través del Internet, para consolidar el capitalismo y permitir que los avances de la tecnología permitan el flujo del comercio a nivel internacional. Luego la globalización. ¿Qué países están en una economía globalizada? La Unión Europea es el ejemplo más claro de eso. Tienen una sola moneda que es el euro a nivel de todos los países. De esa unión se salió Inglaterra, porque, o sea, Inglaterra hoy sigue creyendo en su libra esterlina. Entonces, está Europa, ¿verdad? El cono sur, Brasil, Argentina, los hermanos de Sudamérica también han planteado también esa economía globalizada, se la están planteando. En Centroamérica estamos en pañales. México tiene una economía globalizada con Estados Unidos, Canadá y tienen algo que son el Tratado de Comercio Libre de América del Norte, en donde comercian productos bajo una serie de criterios sin tener prácticamente fronteras, sin tener, por ejemplo, el pago de impuestos que sean eh, impuestos que afecten directamente. Entonces, esa es la globalización, ¿verdad? Pero nosotros también, dentro de esa globalización que hablamos del que el ejemplo más próximo es la Unión Europea, hablamos también el Tratado de América del Norte, el libre comercio. La globalización económica, su objetivo es la creciente integración de las naciones del mundo para que conformen un solo mercado, con tendencias de prácticas comerciales y la utilización de una misma moneda, las mismas políticas de tipo financiero y la intensificación de transacciones comerciales de bienes y servicios y tecnologías. O sea, cuando estamos hablando de una economía globalizada, estamos hablando que hay un solo mercado, hay una sola moneda, hay una sola legislación. Hay una sola legislación en materia económica, hay una sola legislación en materia penal, hay una sola legislación, todo está interconectado. Si ustedes van a Europa, se van a dar cuenta que en Europa prácticamente no hay fronteras, que en Europa prácticamente vamos de un país, vamos de Bélgica a Alemania, a Holanda o a Dinamarca sin que nos pidan, sin que los pidan a esos ciudadanos nada más que su cédula de identidad, que utilizan la misma moneda que es el euro, tienen la misma política en materia de impuestos, en materia fiscal, tienen una política para buscar evadir la corrupción. Miren, ahorita prácticamente esa es la globalización económica, fundamentalmente. No sé si tienen alguna duda de lo que es la globalización económica. ¿No? ¿Hay alguna pregunta de la globalización económica? No, Lick. ¿No? Sí. Bueno. El derecho mercantil. ¿Sí? Bueno. Hay que establecer y determinar que esto de la globalización económica es un punto muy importante. Es un punto muy importante. Hacia eso van las economías del mundo. Hoy en el mundo ya no podemos hablar. En los años 80, 90, nosotros hablábamos que había inclusive en los años 60, había una guerra que se llamaba la guerra de la cortina de acero. La Guerra Fría entre Estados Unidos y todos los países de índole capitalista
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por un bloque estaba Estados Unidos, estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba Canadá. Por otro lado estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ejercían una serie de espionajes entre sí mismos que pudieron haber llegado, tuvieron una carrera, la carrera por el espacio, por ejemplo. El primer hombre en la Luna fue Yuri Gagarin, lo envió Rusia, pero los americanos ganaron la carrera a la Luna. Ellos enviaron el primer módulo lunar, el primer hombre que pisó la Luna. Después tuvieron otro tipo de carreras, una carrera armamentista, una carrera de carácter nuclear. La Unión Soviética parecía ser más poderosa en aviación, la Unión Soviética tenía mejores aviones que Estados Unidos, y así fueron compitiendo. Hasta que sucedió lo que les dije de Chernóbil, y entonces se viene abajo la economía de la Unión Soviética, se colapsa, y hoy la Unión Soviética tiene una economía pues ya más amplia, ya globalizada. En la Unión Soviética también se utiliza el euro, es parte de la Unión Europea. Entonces, hasta eso tendemos nosotros. En Centroamérica se ha intentado eso, pero hay países reacios como Nicaragua y Costa Rica que no quieren participar de eso. El Cono Sur, del se hablaba de algo del Mercosur, pero no es algo que tenga tanta preponderancia ni tanta valía como lo es la Unión Europea en Europa. Entonces, lo que persigue la globalización es que haya la globalización y la unificación es un proceso de carácter histórico que tiene como objetivo la unificación de criterios en materia comercial, en materia aduanera, en materia fiscal, en materia tributaria, en materia legislativa, en materia política, para que todo sea lo mismo, tenga la misma legislación para todos. La globalización económica, ¿qué es lo que persigue? Que haya un solo mercado, que ese mercado esté interconectado, no solo a través con fronteras libres, en donde se pueda pasar sin generar ningún impuesto, sino que también que esté unido a través de la Internet, con el objetivo de que haya solo un mercado. Ese es el objetivo. Bueno, hablando un poquito de derecho mercantil en Guatemala, en la época de la conquista, pues quiero decirles que Guatemala pues, fue conquistada por España, eso no es un secreto de nadie. Entonces, las primeras leyes que rigieron el derecho comercial en Guatemala se rigió por esas leyes de la época, que eran las leyes, la legislación de la metrópoli. En la legislación de la metrópoli, pues habían varios cuerpos normativos, como la recopilación de leyes de Indias, las leyes de Castilla, las 7 partidas, las ordenanzas de Bilbao, y básicamente estas últimas, las ordenanzas de Bilbao, contenían normas destinadas al comercio. Las leyes de Castilla pues, regulaban otro tipo de cosas, había unas leyes que regulaban el sistema de justicia penal, otro sistema de justicia civil, otro sistema tributario, etc. Las ordenanzas de Bilbao regularmente pues, regulaban lo que era el comercio, ahí estaban regulados. Fue la primera, si nos hablamos de Guatemala y nos remontamos el tiempo, entonces, ¿cuál fue nuestra primera legislación en materia mercantil? Lógicamente, las ordenanzas de Bilbao. Ahí se regulaban el comercio en Guatemala. La normativa relativa al comercio. Bueno, ¿quién iba a ejercer la legislación aquí? ¿Cómo se iban a disipar las controversias? ¿Quién ejercía jurisdicción? Pues lo tenía, esto estaba sucede tanto judicial como administrativa del comercio, estaba en el Virreinato de la Nueva España. Algo que se conocía como el Consulado de Comercio de México, que ejercía la jurisdicción ante posibles controversias en materia, de comercio, ¿sí? Y a raíz de eso, de que la Federación Centroamericana, pues, sin todavía hacerlo, porque todavía no se había independizado, sino que Centroamérica, parte de Mesoamérica, la parte baja, comenzó a realizar una actividad comercial. Entonces, los comerciantes de la región centroamericana, pues, hicieron gestiones y entonces se creó luego el Consulado de Comercio de Guatemala, que tenía su sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es el antiguo Guatemala. Ahí tenía su sede, el Consulado de Comercio de Guatemala. Bueno, Guatemala en la época independiente. Guatemala en la época independiente se comenzó a regir cuando se independizó Guatemala. La independencia
de Guatemala todavía tenía, por algún tiempo, estuvo vigente y estuvo regulando relaciones de tipo comercial, y no solo de tipo comercial, sino de sistema penal, civil, administrativo, lo que es las leyes de Indias, ¿verdad? Todavía nos rigieron por algún tiempo algunas leyes de Indias. Pero bueno, llegó el doctor Mariano Gálvez a la presidencia de la República, y en su gobierno, el doctor Mariano Gálvez instauró en Guatemala, importó a Guatemala los códigos Livingston. Los códigos Livingston, que era un cuerpo, que era todo el ordenamiento jurídico del estado de Luisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordar que los Estados Unidos de Norteamérica pues tienen una legislación de federal aplicable a todos los estados, pero también cada estado tiene su propio código penal, su propio código civil, su propia normativa, ¿verdad? Entonces el doctor Mariano Gálvez se trajo toda la normativa, todo el ordenamiento jurídico del estado de Luisiana a través de los códigos Livingston, lo instaló en Guatemala, y ahí se reguló el comercio. Esto colapsó porque por la idiosincrasia de los ciudadanos de nuestro país. La población se resistió. ¿Por qué? Porque nuestra población era letrada. Por ejemplo, figúrense ustedes que entre los códigos Livingston ahí teníamos el primer código penal oral con el sistema de jurados, y eso colapsó porque los jurados tenían que ser personas letradas. Aquí en Guatemala había un alto índice de analfabetismo, ¿verdad? O sea, todavía teníamos esas secuelas del esclavismo español, y todavía la población, y todavía en la actualidad somos un país de los más iletrados del mundo, con índices de analfabetismo enormes, ¿verdad? Pero eso hizo que los códigos Livingston, pues, no tuvieran éxito en Guatemala, que colapsaran, que no se pudieran aplicar, y a raíz de eso, hay un siguiente paso en la historia, que es un retroceso. En el gobierno de Rafael Carrera se retrocede, ¿sí? Y se vuelven a aplicar las leyes de Indias, ¿sí? Se vuelve a aplicar no la ley de Indias, sino que ya prácticamente lo que era la legislación española, con las leyes del Toro, la novísima recopilación, que regieron el comercio y otras ramas del derecho de Guatemala. O sea, se volvió en el gobierno de Rafael Carrera a aplicar la legislación española. Y en ese tiempo se llamaban las leyes del Toro, y la novísima recopilación se aplicó para Guatemala. Después de eso, creo que hay un dato muy importante, que ya Guatemala en una época independiente, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, él creó el decreto gubernativo número 191 en 1877, y ahí nace el primer código de Guatemala. El primer código de comercio de Guatemala es de 1877, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, y fue por medio del decreto gubernativo 191. Es el primer código de comercio de Guatemala. El decreto gubernativo número 191. Bueno. El siguiente código de comercio fue en 1942. Es el segundo código de comercio de Guatemala, y este código de comercio era identificado como decreto número 2946, 2946, 2946, como ustedes gusten, que tenía una mejor sistematización, estaba un poco más ordenado, un poquito más ordenado, una legislación más adecuada que el de 1877, y reunió algunas leyes que estaban dispersas. Pero recordémonos que el de 1942 para 1954, Guatemala vivió una de sus primaveras, que era cuando estuvo Juan José Arevalo Bermejo como presidente, y después estuvo Joaquín Hermes Guzmán, que fue derrocado en una revolución en donde no tuvo el apoyo ni del ejército, y pues decidió rendirse antes de que la población guatemalteca no pudiera hacer frente al movimiento bélico de Estados Unidos, que estaba apoyando un ejército de liberación, y Carlos Castillo Armas entra y derroca a este presidente sin tener mayor resistencia. Esa será recordado como una de las más grandes infamias, algo que es obscuro en la historia del ejército de Guatemala, pero el ejército de Guatemala se vendió a los ideales de Estados Unidos. Entonces, en 1942, pues sí, un código de trabajo, muchos que todavía nos rige hasta la fecha. La ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la autonomía universitaria, muchos aportes de ese gobierno. Pero hay que recordar que ahí nace el primer código de comercio de Guatemala. El segundo, el que tenía una mejor sistematización, una mejor regulación, un mejor orden,
que el Código de Comercio del 77. Bien. Luego de eso, el siguiente salto en la historia, el siguiente saldo, digamos, más grande que este anterior, pues ya saltamos al año de 1970. En el año 1970, en el gobierno del coronel Carlos Arana Osorio, se creó el tercer Código de Comercio de Guatemala, que es el actual, que es el rico hasta la fecha, que es el decreto 2-70. Nos vamos a dar cuenta cuando leamos el código que tiene mucho, se tomó mucho de los códigos centroamericanos, como el Código de Honduras. Había muchas instituciones muy novedosas. Joaquín Cervantes Ahumada, que fue el correlator de ese código, era profesor Cervantes Ahumada, era mexicano, fue el que se encargó de ese proyecto del Código de Comercio, y pues instaura instituciones muy novedosas, por ejemplo, como la factura cambiaria, eh, eh, algunos contratos que se trajeron, que estaban en el Código Civil, como el contrato de fideicomiso, como el contrato de edición, de radiodifusión, el contrato de representación escénica, que hoy lo conocemos como contrato de representación y ejecución pública, a través de una reciente reforma, pero no tan reciente, el decreto 33-128, la ley de autores de derechos conexos, pues hizo algunas reformas y se derogó ese contrato que hoy se llama contrato de representación y ejecución pública. Este código ha sido objeto de múltiples reformas, ¿verdad? Hasta la fecha han surgido muchas reformas y fue promulgado el 28 de enero del 1970 y entró en vigencia el 30 de marzo de 1970. Básicamente aquí es donde terminamos nosotros la historia. Creo que la historia es trascendental. La historia es importante. Enciendan cámaras, por favor. La historia es muy importante, la historia es trascendental, no está en el programa del curso. Si ustedes analizan el programa del curso y se han analizado, ya les mandé la guía programática, la guía didáctica, como ustedes quieran, y si la han analizado ustedes muy bien, se darán cuenta de que esta parte de la historia no está ahí. Es un regalo mío, yo lo estoy incluyendo hoy ahí. Perdón, lo estoy incluyendo porque estimo que voy a dar el derecho mercantil con muchas innovaciones, con muchas cuestiones de innovación actual, tratando de... El programa no es una camisa de fuerza, y mi objetivo es desarrollar comerciantes sociales individuales auxiliares de comercio, al menos en la empresa mercantil. El curso es bastante extenso y espero poder desarrollar de una forma coherente, de una forma lógica, de una forma pertinente, esos temas. Pues ya la otra semana ya contaremos nosotros con una licencia de tiempo completo, premium, para que ya tenemos este tipo de inconvenientes de que se esté cortando el... Por favor, enciendan sus cámaras. Hay varios que tienen sus cámaras apagadas. De verdad, la otra semana, la persona que no tenga encendida su cámara, lo voy a expulsar. De verdad. Voy a tomar nota de eso. Voy a ser acucioso en eso. De verdad, no sean necios. Enciendan su cámara. ¿Sabes? Yo quiero ver quiénes son, porque, o sea, como les digo, además, o sea, no, estamos de aquí para allá y no sé con quién estoy hablando, honestamente. Con mis otros alumnos de Mercantil 3, pues sí los conozco, tuve clases presenciales, pero ustedes solo nos hemos visto a través de una pantalla. Ustedes a mí en la calle me conocen, me ven, me gritan, que adiós, Lee, que no sé qué. Adiós, maestro. Yo no sé ni quién es el que me está saludando. Simple, no sé si serán algunos míos de ahorita o de tantas generaciones que he impartido clases. No sé si es quiénes son. Pero igual creo que es importante esto. No sé si tienen alguna duda en cuanto a lo que hemos visto, algún punto en los 7 minutos que nos quedan todavía de clases, algún punto nebuloso que no haya quedado bien explicado, pero yo creo que Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo tengo una duda, pero no es con respecto al tema de clase, sino con respecto al link de asistencia, ya que al momento que yo ingresé me salía únicamente colocar opción 1. Perdón. Entonces a mí me generó... Lo hice muy rápido. Entonces, ahorita que cortemos, yo voy a mandarles ese link de asistencia a WhatsApp para que ahí se apunten, ¿sí? Para que ahí se apunten. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. ¿Alguien que tenga alguna duda? Por favor. Por el momento no, Lick, todo claro. Pues miren, eso me han dicho los pocos como usted, que me los he encontrado en la calle, y a otros muchachos que me dicen que todo está claro.
pues ojalá que esté claro, porque la verdad que ustedes no saben cuántos esfuerzos hace uno por preparar esas diapositivas, no saben cuántos esfuerzos hace uno ahorita cuando cortemos para que yo edite mi clase, la suba a YouTube y que ustedes tengan ya ese video. Yo creo que eso es un esfuerzo grande que se hace para tenerlo todo hoy. No saben cuánto se trabaja para esta clase y lo que se hace después cuando ustedes no están siguiendo estudiando, porque el hecho que yo dé esta clase y que esta clase pues tengo algún tiempo de darla, eso no quiere decir que yo me siga preparando, que siga estudiando, porque el derecho mercantil pues va evolucionando. Va evolucionando. El derecho mercantil es un derecho eminentemente evolutivo, ¿verdad? Y desafortunadamente la normativa pues va apenas adaptándose al derecho mercantil y es realmente, bueno. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Realmente agradezco su atención. Espero que este semestre sea total de su agrado, que tratamos de llenar esas expectativas que están fincando en mí. Desafortunadamente no podemos seguir con Derecho Procesal Civil 2, pero tenemos esta otra área que es un área realmente fascinante, que es un área realmente, algunos pues creen que esta área es que es un poquito árida, que el estudio es bastante difícil, pero no, la verdad no, es un área muy bonita. Yo estoy aquí para facilitarle la vida, no para complicarla, ¿verdad? Así que espero que todo esté bien y nos vamos a quedar por aquí ahora, porque no tengo más material de estudio, preparé muy poco material, a sabiendas de que no teníamos una cuenta premium donde pudiéramos estar conectados hasta las 10 de la noche, si ustedes quieren. Bueno, con el respeto del siguiente catedrático de la siguiente hora, pero pues, primero Dios, de lunes ya estamos con una cuenta premium. Ya en el transcurso de mañana, pasado mañana, les haré llegar las siguientes diapositivas del siguiente tema que vamos a desarrollar y espero que estén bien, que estén bendecidos, tengan una feliz noche. Y ahorita les mando el link de asistencia al chat. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.